Guillermo, y también por la invitación a formar parte de este ciclo de seminarios de los ACU. Veo en el listado de gente asistente que la mayoría son amigos y familiares, con lo cual los saludo atentamente desde aquí. ¿Cuánto tiempo tengo, Guillermo? Que no me acuerdo. A ver, como máximo tenemos hasta las 8:30, pero... No digo para hablar yo, para hablar yo, que a media orilla o más. Habíamos pensado, sí, media hora, 40 minutos, vale. lo que tú veas, incluso vale. hasta 3/4 de hora te puedes estar. Vale. Bueno, yo me he preparado una cosa que a lo mejor sorprende un poco, porque es un poco también así, un poco batiburrillo, y está muy en relación con un artículo y un capítulo de libro. No con un artículo, perdón, con un capítulo del libro, la visión que aporta un capítulo del libro de un sociólogo que a mí me gusta mucho, que es Jean-Pierre Garnier, que seguramente muchos sonará, es un sociólogo urbano francés, y que yo siempre pongo en clase para que los alumnos y las alumnas hagan una reseña. Siempre no entra como materia, ¿no? O sea, digamos que la aproximación que él hace a ese tema está ahí flotando en el ambiente, pero no entramos en materia. Simplemente lo uso para que como trabajo hagan una reseña de ese capítulo, porque me parece que expresa muy bien un poco lo que yo pienso, lo que muchos pensamos sobre el concepto de sostenibilidad, sostenible, desarrollo sostenible, bueno, todo lo que va añadido, ¿no? Si alguien lo quiere buscar, está en el libro que sacó Icaria, en la colección esta de Spice Critics, se llama Jean-Pierre Garnier, un sociólogo contracorriente, y creo que es el texto que está inédito, porque ya sabéis que esta colección de Spice Critics normalmente saca, bueno, es una compilación, hay una introducción que normalmente realiza una persona que conoce al autor en cuestión. En este caso era la geógrafa Rosa Tello, hace una introducción sobre la vida y una semblanza un poco del personaje. Después hay una recolección de textos y al final hay un texto inédito, ¿no? Pues este sería el texto inédito, ¿no? Y mi idea, ya os digo, es basarme un poco en lo que él hace, en la aproximación que él hace en ese capítulo, y también metiéndole cosas sobre mi experiencia personal y en las cosas en las que trabajo y tal. Y digo que es un batiburrillo porque justo esta mañana, ayer me preparé esto un poco y tal, pero esta mañana estaba leyendo, acabando de leer este libro, no sé si se ve, es un libro de Capitán Swing que se llama Safari y la pobreza. Es un tipo que se llama Darren McGarvey y que es un rapero escocés. Reconozco que cuando me puse a leer este libro esperaba otra cosa, en el sentido de que el concepto safari y la pobreza, pues, bueno, más como yo me dedico a dar clases en una escuela de turismo, pues me daba la sensación de que era, pues esto un poco como el turismo de los slums, este tipo de cuestiones, ¿no? Como él sentía, porque sí conocía un poco el personaje, que eran tratados, bueno, pues digamos, estos barrios, ¿no? de la clase obrera, la antigua clase obrera, las clases populares, en este caso en el Reino Unido, en concreto en Escocia, y cómo él sentía que eran observados y tal. Y me he llevado una sorpresa porque no es así. Es decir, es verdad que ese tema se trata, pero no es tan así. Es un libro que es como una gran como confesión, ¿no? Una especie como él vuelca todo lo que él ha vivido. Es un tío que cuando escribe el libro tiene 33 años, relativamente joven, y hace muchas reflexiones al respecto, ¿no? Entonces el concepto de safari y la pobreza sale en un momento, casi al final del libro, ya os digo, lo acabo de leer esta mañana, y relata un episodio que viene muy al quite de lo que estamos hablando, ¿no? de la cuestión que nos trae aquí, que es el tema de la sostenibilidad, ¿no? Y lo voy a leer porque lo tengo aquí lo he impreso, ¿no? el capítulo. Es un extracto del libro donde él dice que se enfadó mucho, ¿no? En un momento determinado, con una artista, una chica que se llama Ellie Harrison, que proponía pasar un año, ¿no? En un barrio de estos, de hecho, concretamente en un barrio de Glasgow, de estos barrios barrios típicos, ¿no? De la periferia de Glasgow, hechos construidos en la inmediata posguerra en el Reino Unido, y que habían sufrido las consecuencias de la dinámica de desindustrialización y la llegada de la droga y todo esto en los años 70-80. Esto aquí no suena mucho, son unas dinámicas muy,
muy similares. Y entonces él volcaba un poco su inquina contra este proyecto, ¿no?, de Ellie Harrison, porque la que proponía, os digo, esta chica, era pasar un año en ese barrio y reflejarlo a nivel artístico, ¿no? Es un artista. Y de hecho la foto con la que presentaba el proyecto era una bolsa de patatas fritas en el suelo, ¿no? Y entonces él decía, el proyecto se llamaba, creo que era el Project for Glasgow, Proyecto por Glasgow, y entonces la imagen de la bolsa de patatas fritas tirada en el suelo era como muy significativa, y él se enfadó mucho, ¿no? Entonces el tío escribe todo un capítulo, ya os digo, dedicado a esto, y os voy a leer, porque creo que es bastante significativo lo que dice. Primero, la primera parte, los dos primeros párrafos son cómo se presentaba el artista, ¿vale? Y después son sus reflexiones al respecto, ¿vale? Bueno, el proyecto Glasgow o el efecto Glasgow es un proyecto de investigación activa performance permanente por un año, durante que la artista Ellie Harrison, la artista se presenta a sí misma en tercera persona, no saldrá del área metropolitana de Glasgow, salvo en caso de enfermedad o muerte de un pariente o amigo cercano. Al establecer esta simple restricción a su estilo de vida actual, pretende poner a prueba los límites de una práctica sostenible y cuestionar la exigencia de viajar que se impone a los artistas y profesores de éxito. El experimento le permitirá reducir su huella de carbono y aumentar su sentido de pertenencia, animándola a buscar y crear oportunidades locales e interrogar qué cosas son posibles cuando invierte todas sus ideas, tiempo y energía en la ciudad donde vive, ¿no? Es decir, que la chica esta, la Ellie Harrison, lo que hacía era, voy a meterme un año en un barrio de estos, ¿no?, que podría ser, por ejemplo, aquí, no sé, la zona, el Besós o el Biche o una cosa de estas, y probando a través del arte y demostrando a través del arte que era posible de forma sostenible, sin viajar y sin necesidad de, digamos, recibir experiencias o tener una experiencia exótica, plasmar, ¿no?, o incluso interrogarse sobre la necesidad de viajar, y además a la vez de que pone cómo vive entre esos salvajes, ¿no?, que son la gente de este barrio, pues además crear una serie de oportunidades locales, ¿no? Claro, esto así planteado, yo también lo llego a leer y me enfado mucho, porque es como, de hecho, bueno, yo creo que todos un poco, la gente que está más o menos vinculado a la antropología urbana y tal, hemos vivido una experiencia de estas características, ¿no? Estas aproximaciones que se han venido a llamar muchas veces artivista, ¿no?, de arte y activismo, y que realmente son a veces, no siempre, muy fetichistas, se quedan un poco con el celofán de lo que significa pues esas imágenes que se proyectan y que aparentemente bueno, son de unas relaciones sociales pues más sencillas, más primarias, ¿no? La gente vive con poco pero es feliz, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? De hecho, yo precisamente tengo una experiencia personal de un artista que se puso hace 3 o 4 años, se puso en contacto conmigo, que quería hacer una cosa parecida aquí en el Poblenou, en mi barrio, con la gente que vivía en las naves, ¿no? Con los negros, los africanos que se dedican a recoger la chatarra y tal. Y entonces él tenía la idea, en este caso no era una bolsa de patatas, sino que era una grieta. Él quería estar como artista residente, viviendo entre los africanos y los negros que recogían chatarra durante un tiempo. Y su metáfora era las grietas, ¿no? O sea, estas cosas, ¿no? Y claro, te contaba, oye, ¿cómo puedo acercarme a esta gente, ¿no? Y pues a mí se me ponía todos los pelos de punta, porque decía, pues, bastantes problemas tienen esos pobres como para que tú vayas a decir, oye, que soy guay y vamos a hacer una cosa de grietas y vosotros sois los de las grietas y tal, ¿no? Bueno, leo la reflexión que hace este hombre, Darren McGarvey, y sobre la presentación de esta mujer, ¿no?, de Ellie Harrison, ¿no? Dice, esa breve descripción de manera involuntaria cifraba todo lo que suscita desde hace años el escepticismo de las comunidades desfavorecidas, ¿no? Cultura, participación, artes, que son otros elementos de estos de este léxico ciudadanista, ¿no? Cosas que se presentan como accesibles, pero que siempre parecen ser el coto exclusivo de quienes usan frases como proyecto de investigación activa o práctica sostenible, ¿no? También estaba el dinero. Ellie no solo recibía 15.000 libras para pasarse un año analizando los aprietos del artista de éxito, sino que además, con una gran benevolencia, iba a crear oportunidades locales, ¿no? Eso es un poco yo creo que este extracto del libro refleja muy bien esto que estábamos hablando, ¿no? Cómo se utilizan estos conceptos algunas veces como una especie como de, digamos, bueno, en realidad son como
significantes vacíos, ¿no? O flotantes que adquieren un determinado sentido en función del uso que se le dé y que de hecho ha sido apropiado, sobre todo o en este caso, por gente proveniente del mundo del arte para intentar llevar a cabo una actividad de un carácter fuertemente moralizante, ¿no? Porque va allí un poco a generar oportunidades locales a la gente esa que no sabe, se supone, y que, bueno, digamos que se ha encontrado, se ha venido popularizando, ¿no? en este tipo de ambientes y que forma parte, ya digo, de este tipo de léxico. Tengo que decir también que si os pensáis que el Darren McGarvey es un hater total, y entonces dice que la Ellie Harrison es una artista de clase media y tal, que es lo que pensamos ahora mismo todos, y que vaya a lo que hace metiéndose en el barrio y esto, os estáis muy equivocados, porque el tío hace una reflexión muy buena, y ya os digo, yo os recomiendo el libro si lo queréis leer, porque es verdad que al principio se enfada, pero él básicamente lo que hace es volcar un poco su inquina, ¿no? su rencor sobre este tipo de gente, porque proviene de un barrio de esas características y tal, pero después cuando la conoce se da cuenta de que, bueno, que a lo mejor tienen bastante más en común y que algunas veces hay que dar oportunidades a ese tipo de gente, ¿no? Bueno, esto es otro tema, yo os digo que a más de uno le puede hacer también pensar sobre este tipo de posturas, de respuestas muy rápidas que nos sugieren este tipo de prácticas, pero creo que es un ejemplo muy bueno de lo que estamos hablando, ¿no? De hecho, del tema de la sostenibilidad o de lo sostenible, etcétera, como concepto, como término fácilmente utilizable, fácilmente apropiable, fácilmente usable en este tipo de contextos, ¿no? Entonces, ya un poco para centrarme en el tema de lo que estábamos hablando, o sea, en lo que quería hasta llegar a lo que había propuesto en principio sobre la postura que tiene al respecto Jean-Pierre Garnier, yo creo que habría que hacer un poco de recorrido histórico sobre el concepto de sostenibilidad o de lo sostenible, porque realmente yo creo que podemos verlo, ¿no? O sea, el hecho de que el concepto de sostenibilidad sea patente, sobre todo a partir de los años 90, y se haya incluso oficializado de una manera muy fuerte, ¿no? a nivel de instituciones supragubernamentales como la ONU, etcétera, en cumbres internacionales que ahora iré comentando, incluso estemos llegando ahora, ¿no? en el año 2021, a que aparezca en el nombre de algunos ministerios, ¿no? y de vicepresidencia del gobierno central. Y no dudo que posiblemente también en el futuro gobierno de la Generalitat, si lo tenemos, que imagino que sí, pues esto tiene un recorrido y no aparece de la nada, sino que bueno, hay que entenderlo y contextualizarlo, ¿no? Entonces, ahora voy a hacer un recorrido histórico, ya os digo, más o menos breve, que me resultó muy curioso porque encaja muy bien en el análisis que hace Garnier, que es el de la zanahoria y el palo, ¿no? O sea, el tema de la sostenibilidad para Garnier actúa como una especie como en este caso, de zanahoria, ¿no? Y ahora explicaré por qué. Pero si hacemos un recorrido sobre estos documentos oficiales y sobre, digamos, el ambiente intelectual o de debate político en torno al concepto de sostenibilidad, veremos que en realidad hay una zanahoria y un palo, ¿no? Y la idea de aceptar la sostenibilidad como zanahoria viene precisamente del tamaño del palo, es decir, que cuanto más grande sea el palo o la amenaza de garrote, más fácil será que aceptemos todo el tema de la sostenibilidad, ¿no? Eso es un poco la postura de Garnier, ¿no? Bueno, no me voy a ir muy atrás en el tiempo. El primer momento, digamos, que podemos plantear, donde no aparece en sí el concepto de sostenibilidad, pero sí que empieza a plantearse algo similar, es en el año 72. En el año 72 hay dos acontecimientos así, uno intelectual y otro político, que ocurren y que son significativos para empezar a desarrollar esta parte. El político es la cumbre sobre el medio ambiente humano que celebra Naciones Unidas y que se lleva a cabo, creo recordar, en Suecia, en Estocolmo, y que, bueno, estamos hablando de los años 70, ¿no? Y ya sabéis que en los años 70 pasan muchas cosas, y entre ellas, una de ellas es que empieza a mostrarse los límites del capitalismo tal y como se conocía después de la Segunda Guerra Mundial. No voy a entrar en eso, ¿no? La aparición del neoliberalismo y tal, pero también empiezan a aparecer los límites de ese tipo de desarrollo, ¿no? Los límites de un crecimiento o de una sociedad que veía, global, que veía cómo se expandía el modo de consumo importado de Estados Unidos, ¿no? El consumo de masas, y los límites que eso tenía y el efecto que eso tenía sobre el planeta, ¿no? Y entonces,
bueno, esta cumbre que se celebra en el año 72 de medio ambiente humano plantea por primera vez eso, plantea que algo del tipo, al tanto que esto que estamos haciendo, que está muy bien y tal, no sé cuánto, pues oye, va a tener unas repercusiones o puede tener unas repercusiones en el medio ambiente, ¿no? En la naturaleza y tal, que ya estamos viendo, ¿no? Y es curioso porque en esta cumbre, que ya os digo, se lleva a cabo en Estocolmo, y esto, bueno, a mí me resulta muy curioso, con 47 años que tengo, y cuando lo explico a los alumnos, se daba en un contexto de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Unión Soviética, los países satélites no fueron a esta cumbre, ¿no? Esto del medio ambiente humano y esto a ellos no le... Y esto parece una tontería, pero es importante, y ya veremos por qué, ¿no? No iba con ellos, pero digamos, este debate se da en esos términos, se da en los términos digamos, de las sociedades capitalistas, ¿no? Ese mismo año se publica un libro que se llama Los límites del crecimiento, que es muy famoso, que se lleva a cabo por un club que se llama el Club de Roma, que también es bastante conocido, y aquí ya se empieza a ver el tema de lo que os quería comentar de el garrote, el palo y la zanahoria, ¿no? Porque este Club de Roma que hace esa exposición de los límites del crecimiento dice dos cosas, ¿vale? Primero, el palo, ¿no? Dice muchas cosas. Un documento lo podéis encontrar en internet. No sé exactamente cuántas páginas tiene 8 o 10 páginas. Es bastante interesante. Pero empieza con esta dinámica dialéctica, si queremos verlo así, del palo y la zanahoria. Y el palo dice lo siguiente: si las presentes tendencias de crecimiento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y el uso de recursos naturales no se modifican, los límites del crecimiento del planeta se alcanzarán dentro de los próximos 100 años. Este es el palo. O sea, o ponéis las pilas o en 100 años nos comemos el planeta, ¿vale? Pero claro, ahora viene la zanahoria, ¿no? Tranquilo que tenemos la solución, ¿no? Dice, es posible modificar las tendencias de crecimiento y establecer condiciones de estabilidad ecológica y económica de tal modo que se prolonguen de forma sostenible en el futuro. Es decir, que por un lado te dicen que la cosa va a estar muy chunga, ¿no? Que más vale que nos pongamos las pilas y tal, porque nos estamos cargando el planeta, pero oye, tranquila, que si introducimos elementos y condiciones de estabilidad ecológica y económica en el modo de producción capitalista, porque ya os digo que se da en el contexto de los años 70 y además nos acuden los países de la Europa del Este por determinados motivos, oye, tenemos un futuro, y es un futuro sostenible, ¿no? Entonces ahí ya empieza a aparecer el concepto de sostenibilidad como un elemento que dices tú, oye, algo tenemos donde agarrarnos, aunque sea dentro de las democracias liberales, que es el hecho de pues un capitalismo en el futuro que sea un capitalismo sostenible, ecológico, económico, etcétera, ¿no? Vale, esta sería la primera vez que aparece esto en forma de, ya os digo, de palo y zanahoria. Hay que irse al siguiente, que es en el año 1982, donde vuelve a aparecer el tema del palo y la zanahoria en otra cumbre mundial de la naturaleza de Naciones Unidas, que dice lo siguiente en forma de palo: el hombre, por sus actos y las consecuencias de estos, dispone de los medios para transformar la naturaleza y agotar sus recursos, ¿no? El hombre es ser malvado, y por ello debe reconocer cabalmente la urgencia que reviste mantener el equilibrio y la calidad de la naturaleza y conservar los recursos naturales. O sea, otra vez lo mismo, ¿no? El hombre, ¿no? Así, en general, ese ser diabólico, ¿no? Va a acabar, independientemente de en dónde se mueve, ni en las condiciones históricas, ni nada de eso, ¿no? Va a acabar con la naturaleza, entonces hay que ponerse las pilas, ¿no? Pero, atención, tenemos la solución, y aquí viene la zanahoria. Es posible satisfacer las necesidades de todos, asegurando el funcionamiento adecuado de los sistemas naturales, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues en la planificación y realización de las actividades de desarrollo social y económico se deberá tener en cuenta el hecho de la conservación de la naturaleza mediante prácticas sostenibles. Total, que oye tú, que la cosa se nos va de mano, pero si introducimos ahí unas cuestiones así de sostenibilidad y tal, pues esto, como decía, esto después lo comentaré si queréis, como decíamos después de la crisis del 2008, esto lo arreglamos entre todos, esto nos remangamos y ya sabemos cómo va esto, ¿no? Vale. El siguiente punto o el siguiente momento en el que me salto en el tiempo es el año 87, también hiperconocido, el famoso informe Brundtland, que es un informe de Naciones Unidas, de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se llama Nuestro Futuro Común, también lo encontráis en internet, etcétera.
se llama Informe Brundtland porque la presidenta era Gro Harlem Brundtland, que es una señora muy famosa en aquel entonces, y aquí vuelve a aparecer el tema del palo y la zanahoria, ¿no? El palo es cuando dice, pues, en el punto número 7, por ejemplo, cada año 6 millones de hectáreas de tierra productiva se convierten en estéril desierto, ¿no? Y a lo largo de 3 decenios esta superficie equivale aproximadamente a lo que ocupa Arabia Saudí, ¿no? Sin plan, otra vez, vamos hacia el desastre, ¿no? Pero, ¿no? Vamos a la zanahoria, oye, tranquilo, punto número 3, el desarrollo duradero, dice, está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible y, por tanto, duradero, ¿no? Es decir, que lo que hay que hacer es las cosas sostenibles. Es que no lo hemos visto antes. Ellos se habían dado cuenta de que había que hacerlo todo sostenible y lo ponían ahí en los documentos oficiales porque la gente anteriormente no era consciente de este tema de la sostenibilidad, ¿no? Y no saben muy bien qué es, pero bueno, que básicamente es hacer, ya hablaremos también más tarde de eso, hacer que el capitalismo funcione, pero de forma sostenible, que lo que significa que se sostenga en el tiempo el propio capitalismo, más que otra cosa, pero bueno. Vale, entonces, otro salto en el tiempo, no mucho, 5 años, y aquí ya empiezan las cosas importantes, que es la Cumbre del Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro de Naciones Unidas, ¿vale? Esta cumbre es muy importante por 2 razones. Primero, porque es la primera vez que se contextualiza y se define como tal la sostenibilidad o el desarrollo sostenible tal como lo entendemos hoy en día, que seguramente os sonará a todos porque es la definición clásica que ha pasado a ser como de uso común, pero pasa otra cosa. El año 92, más allá de que eran los Juegos Olímpicos, que no, en Barcelona, que esto siempre que sale los ascos hay que decirlo, oye, en el 92 comienzan los males de la ciudad y todo el rollo este. Más allá de eso, había pasado una cosa 3 años antes y era que la caída del muro de Berlín, ¿no? Y estábamos asistiendo también en aquel momento al fin de la Unión Soviética, bueno, ya no existía, era la comunidad de países independientes, ¿no? De estados independientes, perdón. Y es ahí donde empieza ya, digamos, a filtrarse el concepto de desarrollo, el concepto de sostenibilidad y a ser aceptado por parte de la izquierda como un elemento de identidad, ¿no? Una vez que ha pasado, bueno, que ha caído el socialismo real, por llamarlo de alguna manera, y que hay una especie como de rearme ideológico por parte de los restos de la izquierda, y que este rearme se produce a partir de conceptos como este, ¿no? Os voy a leer, bueno, es simplemente el principio número 1, ¿no? de esta cumbre, ¿no? y que dice lo siguiente, dice: los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible, tienen derecho a una vida saludable y a productiva en armonía con la naturaleza, ¿vale? Ya sabéis que el concepto de desarrollo sostenible es este desarrollo que garantiza el sostenimiento de las generaciones presentes sin poner en peligro el desarrollo o digamos la vida de las generaciones futuras, ¿no? Ese es el concepto que ha pasado a la posteridad, ¿no? Pero el elemento fundamental es que es el año 92 y que estamos viviendo la postrimería o el fin de la posguerra fría. De hecho, 3 años después, en otra cumbre, en la cumbre del año 95, que se lleva a cabo en Copenhague, un saludo al presidente de los ACU si está por ahí, que se llama la Cumbre Social Mundial. El objetivo de la Cumbre Social Mundial es explícito al respecto y pone un punto también y señala muy bien en qué momento nos estamos moviendo cuando dice que lo que pretende esta cumbre es renovar la agenda social de la posguerra fría. Es decir, se ha acabado la zarandaja estas de los bloques, de la posibilidad de subvertir el sistema capitalista, de los países del socialismo real, de un intento de dominar en alguna manera el capitalismo. Estamos hablando también del principio del año 95. El amigo Clinton ya llevaba 3 años en el gobierno, 2 le quedaban a Tony Blair para llevar, todo esto de la nueva izquierda en el sentido la tercera vía, ¿no? Estaba ahí ya en su máximo apogeo. No sé ¿cómo se dice esto? No sé
se cuestionaba en ningún momento el sistema de mercado ni la propia sociedad capitalista, sino que, oye, tú lo que había que hacer era crear una agenda social que tuviera en cuenta la situación de los países o la situación a nivel mundial bajo la hegemonía de Estados Unidos después de la Guerra Fría, ¿no? Y esto es muy importante porque, ya os digo, es cuando el concepto, en este margen de tiempo, es cuando el concepto de sostenibilidad salta de los documentos oficiales a ser parte del bagaje de la izquierda, hasta llegar ahora que lo vemos en pins y en cosas de colores en las chaquetas y en las camisas de los ministros y tal, ¿no? Bueno, hay otro momento muy interesante vinculado a esto, que es el año 2012, donde 20 años después de la cumbre de la cumbre del 92, se lleva a cabo una especie como de revisión, se llama Río +20, porque la del 92 se hizo en Río de Janeiro, este se hace en Johannesburgo. Ya sabéis que estas cosas así de desarrollo sostenible y tal se hacen en países pobres y tal, siempre así como para que se vea que, oye, tú, que también hay una preocupación por los pobritos y tal, no sé qué, por los negros y toda esta gente, y que también tienen su tema de la sostenibilidad. Y entonces, en esta cumbre, que se llama, ya os digo, se llama Río +20, se pone de manifiesto pues, las contradicciones o es una de las veces que se pone de manifiesto las contradicciones de este tipo de cuestiones, ¿no? Y diréis vosotros, ¿por qué se pone de manifiesto las contradicciones? Bueno, pues porque realmente al final lo que se plantea, y además estamos hablando de 2012 en plena crisis a nivel mundial, lo que se plantea es que realmente esto de la sostenibilidad está muy bien, pero oye, siempre que haya dinero, ¿no? Porque si no hay dinero, ¿para qué sostenibilidad? Lo importante es comer y ya después hablamos de la sostenibilidad, ¿no? Entonces hay una serie de elementos, ¿no? Muy interesantes que salen de esa cumbre y que evidencian esta contradicción, por ejemplo, ¿no? Que es, por ejemplo, el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el famoso PNUMA, que es el que se encarga de estas cuestiones a nivel de Naciones Unidas, pues había una propuesta de la Unión Europea en ese momento para convertirlo en una agencia o en un organismo concreto y especializado para que tuviera más capacidad de acción y rollos así, pero se decide que no, que esto, ¿dónde vamos ahí? No, esto no. También, por ejemplo, se presenta una cosa también muy que forma parte del léxico ciudadanista, el PIB verde, ¿no? Que si, oye tú, vamos a meter una variable más en el tema del PIB, que para reflejar de forma más real la riqueza de los países y la capacidad de crecimiento en el futuro y tal, que está muy relacionado con el tema de, y justo fuera por aquel entonces, no sé si os acordáis, cuando Sarkozy propuso el tema de pedir la felicidad o de introducir la felicidad en el PIB, ¿no? O sea, como, oye, tú, esto está fatal, pues la felicidad, menos mal que la felicidad no entró dentro del léxico ciudadanista, ha entrado, pero no al nivel del que lo vamos a tratar nosotros, porque si no ya sería la muerte. Pero tú, que estábamos en ese contexto, ¿no? Del tema del PIB verde y tal. Después había una propuesta de financiación, de poner 30.000 millones para actividades de sostenibilidad y tal, pero los países que mandan en la ONU, ya sabéis, los que tienen la sartén por el mango, dijeron que no, que eso de poner pasta que no, que ya tenían suficientes problemas con lo suyo. Y lo que sí se propone es el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es que a partir de 2015, digamos, la agenda social de la ONU, la agenda de intervención de la ONU y de todos los países que se adhieran a esos objetivos, giren en torno al concepto de sostenibilidad o el concepto de desarrollo sostenible durante los siguientes 15 años. No voy a entrar en lo que significaba con anterioridad los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que también se hacen en el contexto de los años 90, de nuevo con Clinton ahí, ¿no? Y todo lo que significa, y entonces ya estaba el amigo Tony Blair y todo lo que supone, pues eso, ¿no? La tercera vía, tal, no sé qué, en todo su máximo apogeo, y que pretendía acabar con la pobreza en 15 años y cosas así, que no funcionaron, no funcionó. De hecho, en algunas cosas se fue a muchísimo peor, y que plantearon los Objetivos de Desarrollo del Milenio, yo os digo, pero aquí ya se plantea una revisión haciendo aún más evidente la necesidad haciendo aún más propio el concepto de sostenibilidad como algo de connotaciones ¿no? De connotaciones progresistas. Claro, ¿quién puede estar en contra de la sostenibilidad? ¿Qué quieres? ¿Estar en un sitio que es insostenible? No, esto, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, y que ya os digo que son estos que salen ahora todos los gobiernos con la chapita, en la chaqueta y en la camisa, de muchos colorines y tal, pues aparece como un elemento fundamental para seguir, digamos, avanzando en este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, estos objetivos de desarrollo sostenible,
que su propio nombre lo indica, la sostenibilidad está por todos lados, lo que no se dice en ningún momento es cómo se consigue, ni por supuesto se pone en cuestión el marco en el que se desarrolla, que es el del sistema global, ¿no? El mundo capitalista. Y de hecho, hay una serie de críticas muy interesantes que se hacen desde determinados ámbitos, precisamente a eso, ¿no? A que no se ponga en cuestión el capitalismo y que haya sido absorbido y, digamos, aprehendido, ¿no? De aprehender por parte de los propios gobiernos de la supuesta izquierda a nivel global, la sostenibilidad como un concepto que está ahí, que es un significante, puede determinar cualquier cosa, pero que en ningún momento pone en cuestión que quizás esa sostenibilidad, pues lo que hace es sostenible precisamente el capitalismo, ¿no? Entonces, os leo unas críticas así que se le hacen a esto, al tema de los objetivos de desarrollo sostenible, así por encima. Primero, esto ya lo sabemos, ¿no? Que sobre todo los países del norte, donde estamos nosotros supuestamente, pues queda restringido al tema de las políticas de cooperación exterior, es decir, que cuando se habla sobre todo de objetivos de desarrollo sostenible se piensa en el dinero que se da para los proyectos de cooperación, para el mundo de las ONG y este tipo de cosas, que se habla mucho de la pobreza, que es un término fácilmente cuantificable, pero no se habla, por ejemplo, de cuestiones como la desigualdad y el poder. Esto, si queréis más, os tenéis que leer mi libro, El para la pandemia de la desigualdad. Aprovecho para recomendarlo, que el segundo capítulo está dedicado a esto. El tema de dónde salen los recursos, ¿no? para avanzar en esta dirección, el famoso 0,7. Yo el otro día le decía a un alumno, digo, yo cuando estaba en el instituto, en primero o en segundo de BU, me parece, con 15 años o 14, o sea, estamos hablando del año 87, 88, ya se hablaba del 0,7 y todavía estamos ahí, ¿eh? O sea, y lo podían incrementar, yo que sé, aunque sea por la inflación, al 0,8 o algo, pero no, estamos en el 0,7. Y bueno, ni siquiera eso, porque ya sabéis que se tiene que poner por parte de los países, de los Estados miembros. Hubo una cumbre, de hecho, en Addis Abeba, para hablar de esta cuestión y no se llegó a ninguna conclusión. España, creo recordar, estaba en el 0 y, bueno, llegó al 0,4 así, me parece, con Zapatero, después bajó al 0,14 durante la crisis y ahora está otra vez incrementándose poco a poco, pero ni 0,7 ni nada. Pero sobre todo, la crítica más importante que se le hace a esto es que está basada en un crecimiento económico continuo y que, por supuesto, en ningún momento se cuestiona el modelo que genera dicho crecimiento, ¿no? Es el capitalismo y, por supuesto, las desigualdades que genera de forma inherente el sistema capitalista de por sí, ¿no? Entonces, bueno, traigo algunos datos también muy interesantes, ha hecho antes referencia Guille, antes al tema de cómo esto es aprehendido, ¿no? Precisamente ya en el 2015, que es el año que se ponen en marcha los ODS por las candidaturas municipalistas de aquel entonces. Traigo simplemente el programa de Ahora Madrid de 2015 y el de Barcelona en Comú, también de 2015 y de 2019 de Barcelona en Comú. Y, por ejemplo, en el programa de Ahora Madrid en 2015, que acepta, ¿no? que hace suyo ese concepto, pues en su programa aparecen términos como economía sostenible y empleo de calidad, desarrollo económico sostenible, gestión económica o financiera sostenible, una ciudad sostenible, claro, ¿no? Movilidad sostenible, este tipo de cuestiones, ¿no? En el de Barcelona en Comú, mira, hay que decir que es un poquito más sincero que el de Ahora Madrid, porque no, lo restringen básicamente a cuestiones relacionadas con el turismo y con el tema de la movilidad. También es verdad que los ayuntamientos tienen unas competencias muy restringidas, y claro, no pueden hacer o ir más allá, por lo cual no van a hablar de, no sé, de otro tipo de cosas, ¿no? No sé, del control o del modelo laboral y cosas así, no pueden hablar de ese tipo de cuestiones, o del comercio internacional. Tienen que centrarse en aspectos muy vinculados a lo que es la vida en la ciudad. Pero mira, en serio, es mucho más sincero. Yo me lo he estado repasando, el de Barcelona en Comú, que el de Ahora Madrid, porque habla de eso, ¿no? El tema del turismo y el tema de la movilidad, que hay que avanzar hacia un turismo y hacia un modelo de sostenibilidad, perdón, el modelo de movilidad sostenible, ¿no? Ya sabemos que de hecho Barcelona en Comú en cierta medida llega en 2015 al Ayuntamiento, empujado un poco precisamente por la ola de respuesta y de movilización contra el modelo de turismo que había en la ciudad, ¿no? Que era un modelo de turismo pasivo, bueno, en que todo estaba en venta y que yo, de hecho, siempre pongo
el acento o el punto en el que eso empieza a cambiar, sobre todo con lo que se vino a llamar el esclat de la Barceloneta, que es esas movilizaciones que creo que fueron en 2014, que ocurre en la Barceloneta en septiembre, a raíz de esa foto que da la vuelta al mundo de los 3 italianos en pelotas en la puerta de un supermercado a las 9 de la mañana comprando cerveza, ¿no? Y entonces eso empuja, ¿no?, a la ciudad, en cierta medida, a exigir otro tipo de cuestiones, y aparece el tema de la sostenibilidad como un elemento central en el tema del turismo. Es muy curioso también cómo esa sostenibilidad vinculada a la cuestión del turismo en ese momento es, de hecho, incluso impulsada y aceptada por movimientos sociales muy representativos de la cuestión turística en Barcelona, como la Asamblea de Barris por un Turismo Sostenible. Y es muy curioso porque, de hecho, ellos se cargaron durante el resto del tiempo en decir que eso de la sostenibilidad en el nombre no era lo que se pensaba, o sea, no era lo que estamos hablando de esta léxico ciudadanista. Tanto se cansaron de explicarlo que al final se cambiaron de nombre y ahora se llaman Asamblea de Barris pero de Crecimiento Turístico, ¿no? Que apuestan por un decrecimiento, son unas políticas completamente diferentes al tema de la sostenibilidad. Aunque el Ayuntamiento, sí que hay que decir, continuó con el tema de la sostenibilidad y vamos, sabemos en que no vamos a entrar en eso porque no se trata de hablar de turismo, pero es una visión mucho más, si queremos verlo así, de gestión y de gobernanza, que ya le hacía falta al turismo en la ciudad en aquel entonces, y de reparto de los impactos y de con cierto control de la oferta en lo relacionado con el turismo. Una cosa muy curiosa, porque me ha llamado la atención, es que en el programa de Barcelona en Comú el concepto de sostenibilidad o sostenible se menciona 29 veces, ¿vale? Pero ciudadanía, 91. Es que es muy de Barcelona en Común este rollo de todo, ciudadanía, ciudadano, ¿no? Todo este rollo y tal. Y en el programa de 2019, que se vuelve a hablar del programa Barcelona en Común 2019, que se vuelve a hablar de lo mismo, sostenibilidad vinculada a temas de turismo y a temas de movilidad, aunque aparece también en otros elementos que podrían ser interesantes también a introducir como léxico ciudadanista, que es, por ejemplo, de proximidad, que no sé si se va a hablar de ese tema, ¿no? Pero tradicional, singular, ecológico, cooperativo, ¿no? Estas frases ahí tan largas. También se habla de eso cuando se habla de sostenibilidad, y entonces ahí aparece 76 veces el concepto, pero ciudadanía 142, es que esa es una cosa superior, entonces el tema de la ciudadanía siempre aparece, ¿no? Entonces, bueno, esto era un poco lo que quería contar para ahora entrar a lo que dice Garnier de esto, ¿no? Que yo soy muy fan de Garnier, de hecho, joder, lo llevo a saber, y me hubiera puesto la camiseta que me regaló, donde sale Marx comiendo patatas fritas. Ya sabéis que Garnier es un marxista clásico, pero es un gran crítico de lo que él llama la pequeña burguesía industrial, ¿no? La pequeña burguesía intelectual. Y entonces, siempre que puede, hace un comentario satírico, porque además el tío es muy inteligente y se le da muy bien jugar con las palabras. Y me mandó una camiseta hace como un año así, precisamente, donde se veía a Marx comiendo patatas fritas como un poco para jugar con esto, ¿no? De lo que supone Marx en determinados ambientes, ¿no? o el marxismo en determinados ambientes, ¿no? Bueno, lo que dice Garnier sobre el tema de la sostenibilidad y de lo sostenible es que, en realidad, esto que os he comentado antes y la zanahoria, actúa como, o pertenece a una dinámica que él divide en 3 tiempos, ¿no? La primera dinámica, o el primer movimiento de esa dinámica, el primer tiempo, es el de la inquietud, ¿no? El palo, el decir, hostia, estamos acabando con el planeta, se va a acabar todo, vamos a morir y tal, es la inquietud, la necesidad de crear una cierta angustia, ¿no? Lo leo tal como lo dice él. Este tiempo, ¿no? Este momento, lo que se hace es verter en los cerebros de la gente, ¿no? Razones para que se asusten de cómo va el mundo o cómo va a ir en el futuro y de que sobre todo vivimos en una sociedad del riesgo. Este capítulo, perdón, del libro es también una crítica al concepto de sociedad del riesgo de Ulrich, y él lo usa de vez en cuando precisamente para dar caña, ¿no? Y porque lo sitúa junto con Giddens y toda esta peña dentro de la tercera vía, y entonces les ataca mucho, ¿no? Entonces, el primer tiempo, digamos, el primer movimiento está vinculado a eso, ¿no? Al hecho de que, oye, primero generamos el miedo, ¿no? Se va a acabar el agua, se va a acabar el petróleo, se va a acabar todo, se va a acabar... Y entonces, oye, hay que hacer algo, ¿no? El segundo movimiento que dice él, o el segundo tiempo, es el de la conjuración, ¿no? Es decir, el riesgo que existe bajo sus diferentes facetas se puede exorcizar gracias a la aplicación de una panacea universal y útil.
el principio de prevención. Es decir, que lo que hay que hacer es, oye tú, antes de meternos en jaleo, tenerlo en cuenta, no prevenir, ¿no? Pero sobre todo lo importante es el tema de la panacea, ¿no? Así hay algo podemos hacer, para que no se... Que es lo que ya hablamos del tema de la zanahoria, ¿no? Y el último es, el tercer tiempo, es la buena noticia. No preocuparse, que esto se arregla ¿con qué? Con la sostenibilidad. Él usa el concepto de desarrollo sostenible, pero habla de la sostenibilidad, ¿no? Del desarrollo sostenible como la sostenibilidad aplicado al modo de funcionamiento del sistema o del modo de producción capitalista, ¿no? Y él dice lo siguiente, dice que es un alivio, ¿no? La sostenibilidad es un alivio que está condicionado y es provisional y que explica que los otros dos tiempos, las otras dos fases anteriores, tienen que estar permanentemente actualizados y que además tiene que tener efectos plenos para que funcione, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ¿no? En plata, ¿no? ¿Qué podemos hacer para luchar, para que no se nos caiga el mundo encima, ¿no? Pues muy fácil. Él dice, sobre todo, tal y como los apóstoles del desarrollo sostenible les gusta sugerir, debemos revisar nuestros modos de vida, ¿no? Es decir, pero sobre todo no emprenderla con el modo de producción capitalista. Es decir, que al final es una cuestión y esto ya es muy del léxico ciudadanista y sobre todo de esta ideología muy vinculada sobre todo a determinadas maneras de entender el activismo desde lo individual, ¿no? Desde cómo controlar o cómo manifestar el consumo, ¿no? Oye, yo soy verde porque compro cosas ecológicas, voy en patinete y además me voy a comprar no sé cómo se llaman los coches eléctricos porque no tengo ni idea, me voy a comprar un coche eléctrico, con lo cual, oye, tú, sostenibilidad a tope, miro por el planeta, son muy típicos también, ¿no? De las clases de la peña del arte, ¿no? De gran altura en Estados Unidos, ¿no? Ya sabemos, pues Brad Pitt y toda esta peña no va en cualquier coche, va en un coche eléctrico, es un tío concienciado, después si hace otras cosas o se dedica a especular con la vivienda, bueno, eso es otro tema, pero el tío está concienciado con el medio ambiente, es sostenible, es un tío y tal, ¿no? Cojonudo. Pero es eso, ¿no? Es decir, es poner el acento en que esa sostenibilidad está sobre todo vinculada o sea, que viene en forma de zanahoria, a vencer el palo, a vencer el miedo, a vencer esa incertidumbre en forma de revisar nuestros modos de vida. Pero nunca tener en consideración que realmente las condiciones estructurales que llevan o que nos conducen hacia el desastre sean puestas en solfa, ¿no? Y esto es yo creo, lo que lo une a este léxico que estamos hablando, ¿no? El comportamiento individual, ¿no? Que está muy vinculado pues, a los otros conceptos que no sé si saldrán, que es el de la solidaridad, ¿no? La empatía, todo este tipo de cosas, y que hacen referencia no a cuestiones de carácter colectivo o de clase, si queremos verlo así, sino a posiciones individuales dentro del entramado social, ¿no? Yo soy sostenible, o yo soy un tío concienciado y tal, y bueno, y entonces así esto lo arreglamos entre todos, ¿no? Entonces, leo una última cosa de Garnier, ¿no? Que dice, en el camino entre un futuro esplendoroso y un no futuro, ¿no? La promesa del desarrollo sostenible repetida hasta la saciedad pretende, en realidad, matar dos pájaros de un tiro. Como ideología que sustituye a la del crecimiento, se asegura la opinión pública, que todo el mundo está de acuerdo. Oye, esto es como lo de cuando el Fórum de las Culturas, ¿no? O no, perdona, no de los Fórum de las Culturas, cuando lo de la Smart City, ¿no? Aquí en Barcelona con Trías en el ayuntamiento, ¿no? Ah, claro, ¿quién va a estar en contra de la Smart City? ¿Tú qué quieres vivir? ¿Una ciudad tonta o qué? ¿Cómo vas a estar en contra de un mundo sostenible o de lo que sea? ¿Qué quieres? ¿Un mundo insostenible? Es imposible luchar contra eso, ¿no? ¿Quién está en contra de algo así, ¿no? Entonces la opinión pública la ganas. Ya tienes hoy la sostenibilidad, entra por la puerta y además no te cuestiona nada, no tienes que preocuparte por nada, solamente con modificar tus comportamientos y ya está, ¿no? Bueno, él dice, la opinión pública o una opinión pública debidamente adiestrada para creerlo, que la consecución del desarrollo no solo es posible en el plano ecológico, sino también deseable éticamente. Y este es el tema también, ¿no? Hay una cuestión moral en el tema de la sostenibilidad, ¿no? Puesto que el respeto a los derechos sociales de los trabajadores y la diversidad cultural son garantías de sostenibilidad. Y esto es verdad. Cualquier elemento que está vinculado con la sostenibilidad cuando se habla de sostenibilidad siempre va unido normalmente a diversidad cultural. De hecho, el concepto de sostenibilidad vinculado al turismo, y perdonad que abra un pequeño paréntesis, ya sabéis que la sostenibilidad tiene tres patas, es económica, social y medioambiental, y la mayoría de la gente piensa en la medioambiental, ¿no? Pero la sostenibilidad social normalmente se habla siempre en esos términos, ¿eh? No se habla, por ejemplo, de las condiciones de los trabajadores o de
si se puede, o si se les permite tener, que se sindiquen o cosas así, sino que básicamente es la diversidad cultural o tener buen rollo, en el caso del turismo, por ejemplo, y abrir uno de los salones del hotel a las reuniones de la gente del barrio una vez cada cierto tiempo, pero eso de permitir que los trabajadores del hotel se sindiquen y tal, esto ya no, esto es negativo, ¿no? La sostenibilidad social es básicamente tener buen rollo con el vecindario, ¿no? Y bueno, yo ya para acabar, creo que ahora, justo en estos días casi, con todo esto, la lluvia de millones esta que viene de Europa y tal, se ha puesto de nuevo de manifiesto. Y tengo aquí algunos comentarios de un tipo que sigo yo mucho, que no sé si lo conocéis, que se llama, es un tío que se llama Yago Álvarez, escribe sobre todo en El Salto, es un periodista especializado en temas económicos, se llama El Economista Cabreado, que él hace una crítica a todo el tema del Green New Deal y demás, ¿no? Y lo engloba precisamente dentro de esto y lo presenta como, digamos, precisamente de nuevo, ¿no? Esa posibilidad que no pone en duda y no pone nunca en riesgo la propia estructura del sistema capitalista, sino que lo centra sobre todo en una especie como de políticas neo-keynesianas de segunda generación, ¿no? Que presenta o que representa a nivel político, pues en Estados Unidos, pues Ocasio, ¿no? Cortés y Sanders, o aquí en el conjunto del Estado, pues ya sabemos, ¿no? De la izquierda ciudadanista, el rollo Podemos y toda esta gente, o el propio PSOE, ¿no? Que ha comprado también el discurso, y que básicamente recojo un artículo que él escribió hace no mucho sobre este tema, que dice, lo que pretende es intentar conciliar mediante una nueva regulación el sistema económico y los mercados, el sistema de propiedad y el crecimiento hacia un bienestar de la mayoría, conjurando el riesgo del cambio climático. Pero eso es básicamente lo que él denomina un oxímoron del capitalismo verde, que está condenado al fracaso, porque de nuevo no se ponen en consideración, no se ponen en duda pues estos referentes o estos, digamos, elementos que supondrían pues, ir más allá de lo que decía Garnier, ¿no? de cambiar como decía él, nuestros modos de vida, sino que sería subvertir el orden, por llamarlo de alguna manera, y que es donde no se quiere llegar, y que básicamente lo que hacemos es simplemente aceptar la sostenibilidad, aceptar este tipo de términos como una posibilidad, pero que en realidad es eso solamente, ¿no? Al fin y al cabo, a un adjetivo que califica el capitalismo no tanto como que sea medioambientalmente aceptable, sino que haga posible su propio desarrollo y su propia supervivencia futura. Es decir, el desarrollo sostenible no sería más que la sostenibilidad o el mantenimiento del propio capitalismo. Y ya está, tú, que ya me he enrollado. Dijo que iba a hablar media hora, pero he hablado muchísimo más. Apa, ya está. Podéis decir vosotros lo que queráis. Vale, muchas gracias, José. Nada, muy interesante, como esperábamos. Creo que es muy pertinente la perspectiva que coges tú en relación con el ciudadanismo. Incluso también la parte de turismo con la que no te has querido extender, pero creo que también tiene mucho que ver. Qualsevol que vulgui fer una pregunta, tant si és per escrit per aquí pel xat o vol fer-la de viva veu, em sembla que bueno, el Dario ha demanat ja, i qui més vulgui intervenir que aixequi la mà aquesta virtual d'aquí o que ho digui directament pel xat. Mentrestant, Dario, si vols dir tu. Bueno, de entrada, muchas gracias, José, para la intervención. Creo que recoge un poco todo el ideario, ¿no? Y los presupuestos por el cual, digamos, hemos querido dar una forma seminarial a este tema que todavía no ha tenido mucha visibilidad, sino no ha tenido ningún tipo de visibilidad, sino que en forma afirmativa, que es supuestamente todo este discurso que tú ayudas un poco a recomponer a través del trabajo sobre la sostenibilidad, en el cual, digamos, todo lo que se enuncia es indiscutiblemente positivo, ¿no? ¿Quién estaría en contra de una política de sostenibilidad sobre una situación que evidentemente manifiesta por todas partes, digamos, fracasos evidentes dentro de lo que son las dinámicas de convivencia y las dinámicas políticas actuales? Y nada, voy
un poco a la pregunta que te quería hacer. Evidentemente no, esto no es simplemente una dimensión local de Barcelona y de los movimientos sociales, sino también todo un eje que, por decirlo con Mark Fisher, así un poco sin el meme, no presenta ningún tipo de otra opción o de proyectualidad respecto a lo que es un sentimiento colectivo, ¿no? De hecho, todos los dispositivos culturales y tecnológicos, digamos, y políticos comunicativos, no, digamos, favorecen una siempre mayor individualización de las prácticas de sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Como decías tú, ¿no? El comportamiento de reciclaje, con la comida biológica, cuanto, yo qué sé, el patinete eléctrico. La pregunta es un poco, digamos, en sintonía, digamos, con la pregunta que también hice también a Miguel en la sesión anterior. Digo, según tu opinión, dadas las circunstancias actuales, no solo en Barcelona, digamos, en un contexto más amplio de todo lo que es el abanico de la izquierda, por decirlo, ¿no? De alguna manera, en falta de una hipótesis revolucionaria, en falta de un horizonte dialéctico, por decir, de confrontación, en falta de organizaciones que pueden, digamos, vehicular sentimientos colectivos, ¿cuál sería para ti una posibilidad, digamos, de reconstruir el pensamiento revolucionario y una posibilidad dentro de lo que es la sostenibilidad de una organización política que sea capaz de una confrontación directa con lo que es la insostenibilidad del capitalismo? A ver, yo me gustaría a mí, yo que no recuerdo la respuesta que te dio Miguel ya a esas alturas de la charla, pero claro, a ver, yo creo, o si queréis verlo así, a mí todo este tipo de elementos, y no centrando ya no únicamente en el tema de la sostenibilidad, si queréis, sino en el resto, a mí lo que me da más, o me llama más la atención, o si queréis verlo así, como decimos en mi tierra, me da más coraje, es que realmente creo que hay como un exceso de uso, o si queréis verlo así, un uso naif del término, ¿no? Es decir, que en cierta medida creo que se piensan algo así como que somos tontos o algo así, ¿no? Y que realmente, porque llenes una página con muchas veces la palabra sostenibilidad o muchas veces la página de ciudadanía, vas a conseguir a través del lenguaje, pues transformar de alguna manera la realidad o hacer transmitir la idea, que eso sí funciona, evidentemente, si no, no estaríamos hablando de esto, de que es posible una cosa así. Es decir, yo creo que una de las cosas que le pasa a la izquierda en este sentido es que se ha vuelto un tanto, ¿cómo decirlo? Un tanto ilusionista, por llamarlo así, ¿no? Que intenta vendernos un humo y en este sentido también nos hace o nos dirige un trato un tanto infantil, o nos dirigimos, si queréis, un trato infantil en este tipo de cuestiones y, digamos, con estos términos que lo que hacen un poco es, pues eso, ¿no? Edulcorar la realidad o no entrar a saco en determinadas cuestiones que son realmente el molt de los que se dice en catalán, ¿no? Es decir, entonces yo, por ejemplo, yo sé que es verdad que es una realidad global y tal, pero bueno, el caso que más me conozco es el caso de Barcelona, ¿no? O sea, yo le reconozco al ayuntamiento actual bueno, a la gente que está en el equipo de gobierno hoy en día, les reconozco muchas cosas buenas. Es decir, yo creo que han hecho cosas muy interesantes por la ciudad y que desde luego la dinámica que se traía hasta ese momento era esquizofrénica y más vale, y menos mal que entraron esta gente y tal. Pero, y se lo reconozco, muchas veces lo he hecho y tal, y creo que hay que hacerlo, pero a mí lo que me da mucho coraje es que me intente vender la moto, ¿no? Es decir, que te digan, por ejemplo, que ahora vamos a construir una vía, no sé, esto que llaman la Superilla Barcelona, que va a recorrer todo, ¿cómo se llama esto? Consell de Cent, desde Vilamarí, que está en un extremo cerca de la estación de Sants, o de Plaza España, hasta Paseo de Gracia, y que eso es una apuesta por la sostenibilidad. Sí, pues no. O sea, lo podemos llamar como tú quieras y no sé, pues oye, resulta que lo que podemos hacer desde el ayuntamiento es esto y no tenemos
otras capacidades y nuestros niveles de intervención son tal y bueno, mira, también tenemos unos socios que son los que son y con esta baraja de cartas tenemos que jugar y tal. Pero no me vengas con historias. Es decir, yo creo que nos falta un poco eso, nos falta un poco de poner la realidad sobre la mesa. En plan, oye, mira, si seguimos así, esto se va a tomar por culo, entonces más vale que hagamos algo y si hay que tomar soluciones drásticas, se toman, ¿vale? Pero edulcorarlo, meterle todos estos adjetivos, sostenibilidad, proximidad, todo esto, es que a mí me sienta peor, porque entonces, ¿sabéis? Pienso que realmente, bueno, de hecho, mira, pongo un ejemplo, no sé si me confirmáis vosotros que estáis al cargo de este ciclo de seminarios, si se va a hablar también del derecho a la ciudad, no sé si vais a hablar de eso o no, ahora no me acuerdo. Pero cuando se habló, por ejemplo, en Barcelona, del tema de la ordenanza cívica, que era una de las cosas que venían en el programa Barcelona en Comú, y de eliminar la ordenanza cívica, al final, el borrador que se mostró de una especie como de revisión, que ya no se iba a derogar, sino que se iba a revisar, era la misma ordenanza cívica que antes, pero ponía por todos lados derecho a la ciudad y ciudadanía. Entonces, claro, estas cosas dan un poco de coraje, tú. Y tío, sé sincero, no lo quieres cambiar, o no puedes, o yo qué sé, o vamos a morir todos, pero no me digas que esto es sostenible porque no. Entonces yo esto es lo que principalmente le achaco a este tipo de políticas, o a este tipo de tal. Y claro, más allá de eso, decirte también que en un horizonte de plausibilidad, como tú bien decías, en ausencia de una dialéctica revolucionaria, pues esto es lo que hay. Así que por lo menos vamos a ser honestos y a ser, quizás la gente incluso al final no lo agradezca. Es verdad, el tema del derecho a la ciudad también es otra idea ya sobadísima, ¿no? que daría para otro ciclo entero. No va a estar en ninguna de las charlas porque hay otros conceptos, otro léxico, pero podría estar perfectamente. No sé si algú més s'anima a comentar-li alguna cosa a José, a preguntar-li, a insistir en algun punt, perquè no siguem només nosaltres. Estos son como los de mi clase, que aparecen ahí las camaritas, están el nombre, pero las camaritas apagadas y básicamente están durmiendo, yo qué sé. Han ido, ¿no? Mira, ahora Dani dice, ha escrito algo. Dice, a ver, que no sabe si se mete en un pantano teológico, pero la pregunta es ¿qué hay de la enorme fuerza moralizadora de esos términos ciudadanistas? ¿No es esa fuerza una condición para sostener el realismo de Fischer que mencionaba Dario? Pues sí, claro, es decir, el término ciudadano es evidentemente moral, porque cuando nos dicen o nos hablan, pero igual que sostenibilidad, es decir, igual que todos los términos que están relacionados con este tipo de léxico, ¿no? Implica una forma de entender la realidad que básicamente está basado en el bien y el mal. De hecho, bueno, esto que comentaba antes Darío, muy bien, ¿no? O sea, y que a raíz de lo que decía Garnier, ¿no? De los modos de vida, ¿no? Es decir, si reciclas, eres un buen ciudadano, si no reciclas, eres un mal ciudadano, ¿no? Entonces, eso es una cuestión de introducir de prácticas morales, cívicas, que se esconden un poco detrás de todo esto, ¿no? Este lenguaje conduce hacia más que a la subversión, ¿no? Que sería un poco, digamos, otro tipo pues eso, ¿no? De conceptos, otro tipo de términos que estarían más relacionados con otra idea de la izquierda que parece ser que se ha quedado antigua, como la de la lucha de clases y cosas así, pues lo que hace es pues construir ciudadanos, nunca mejor dicho, o personas o individuos morales, dotados de una cierta, ¿no? rectitud y que se comportan como se tienen que comportar en cada momento. Y claro, eso tiene un elemento muy importante de moralidad, ¿no? Todo lo que está relacionado con la ciudad, con el tema, con el léxico ciudadanista, está relacionado con eso. Esta mañana había una noticia, no sé si la habéis visto, en el diario.es, sobre Pozuelo de Alarcón, ¿no? Pozuelo de Alarcón es ese municipio de Madrid que es, creo, la segunda ciudad con mayor renta per cápita de todo el conjunto del Estado, que son como 58.000 euros de renta per cápita en el municipio, y es que es donde viven todos los futbolistas y todo esto, ¿no? Del Real Madrid y tal. Y entonces decía, el artículo es muy bueno porque empezaba diciendo, aquí nunca ha habido ningún conflicto, ¿no? Es decir, claro,
Y yo pensaba, hostia, esto es lo que ya le gustaría, ¿no? El rollo este de hecho hacía una referencia al 15M, no hubo 15M, no hubo nada, ¿no? No me acordaba de todo esto, ¿no? Que algunas veces hemos hablado también de la diferencia entre masa y público, ¿no? Entre que realmente es el epítome del público, ¿no? De este ciudadano individual, racional, cívico, con una idea del bien y del mal muy clara, que además se proyecta sobre la sociedad de una forma benefactora, ¿no? Como decía también el McGarvey sobre la artista esta que se iba a ir a Glasgow, ¿no? Que iba a generar oportunidades locales, ¿no? Todo este tipo de cosas. Claro, todo eso son conceptos morales, ¿no? Es decir, todo lo que sea el trato del individuo por el individuo en sí y cómo nos tenemos que comportar en aras de un determinado, bueno, pues una determinada organización social, que al final es una organización de átomos individuales que no se relacionan entre ellos, pero oye, que son átomos educados, pues sí, es eso, es decir, todos los conceptos que están vinculados a esta nueva izquierda o al léxico ciudadanista de la izquierda tienen un profundo carácter moral. Lo hemos hablado algunas veces también en la lista de los ACU y tal. Todo lo que se está haciendo en Barcelona de temas de urbanismo táctico es también profundamente moral, ¿no? O sea, cómo se tiene que comportar la gente, por dónde tienen que cruzar, se tienen que sentar ahí, tienen que respetar las rayas de colores del suelo, les tiene que parecer bonito y súper bien. Pues todo esto o sea, podríamos introducir el urbanismo táctico como elemento también del léxico ciudadanista, ¿no? Es eso que, oye, además es barato y sostenible y se hace con poco dinero y mira tú, al final hemos cambiado el tema de cómo funciona la ciudad, con 4 botes de pintura titán, yo qué sé, pues sí, es decir, todo eso tiene como dice, me parece que ha sido, a ver, que lo vea, Dani Jiménez aquí, pues claro, es una condición para sostener el realismo, que es lo que tenemos, es decir, es la creación de ciudadanos conscientes, pero sobre todo de ciudadanos cívicos, educados, sostenibles y que no se meten en conflictos, la condición de posibilidad del funcionamiento del sistema. Es decir, la transformación de todo el mundo en clases medias. Esto no sé si sale en el léxico ciudadanista, tío, es que hay muchas palabras, ¿eh? Esto daría para un seminario eterno. Venga, ahora de clase media, ahora no sé qué. Sí. O sea, Dani, sí. Igual que lo del reciclar, pasa un poco también cuando hablabas de eso, está pasando últimamente, ¿no? Que hay mucho debate siempre alrededor del tema de las medidas para que no entren los coches en Barcelona, ¿no? Y que siempre, bueno, parece que si uno se queja de eso, pues es que eso, que le da igual, que quiere contaminar, ¿no? Y luego hay pues la típica respuesta de hablar de qué pasa con los cruceros, ¿no? Que siguen entrando en el puerto, que a ver, tampoco yo no tengo ni idea de hasta qué punto es el mismo tipo de contaminación y tal, pero siempre hay ese debate, ¿no? De decir que al final parece que todo el mundo puede elegir cambiar de coche o comprarse uno nuevo o llevar uno eléctrico, y lo cual tampoco significa que la gente esté en contra de esta medida, porque está claro que pues hay que ir hacia eso, ¿no? Hacia menos coches, pero me parece que es bastante parecido al tema del reciclaje que comentabas. Sí, todo lo que sea que nosotros con nuestro comportamiento individual podemos, bueno, pues eso, apostar por la sostenibilidad, en este caso, pues ya está, esto encaja perfectamente. Esta gente, la gente que apuesta por la sostenibilidad no hacen daño. O sea, esta gente esta gente va a una manifestación y recoge los papeles. O sea, esta gente es la que nos conviene, no los que te tiran lata de cerveza y tal, claro. Entonces, por supuesto, eso es un elemento a proyectar, a tener en cuenta, a cuidar. Es el elemento central del ciudadano clásico, ¿no? O sea, sí. Hola? Endavant, Manel, digues. Hola. Bueno, en primer lloc, matisar això que deies que això del dret a la ciutat no estaria present. La part que em toca, la meva aportació sobre el no municipalisme, de fet, pràcticament parlava d'això, perquè si hi ha un lema que repeteix d'una manera més que recurrent a l'hora de justificar el nou municipalisme és justament el dret a la ciutat.
O sigui, en aquest sentit, sí que hi haurà una sessió del cicle dedicada al tema. I després, o sigui, jo crec que mereix la pena que siguem conscients de quin és el tipus d'usos que rep aquesta mena de retòrica ecologista i les seves conseqüències i els perills que implica. Ho dic perquè hi ha una persona que molts de nosaltres coneixem, que és la Maria Carmen, que té un llibre que justament tinc aquí ara, que és Les trampes de la naturaleza, on parla de l'escandalós cas de Villa Rodrigo Bueno i de la Villa Gay a Buenos Aires, que justament estan sent desballestades, estan sent desallotjades en nom justament de valors ecològics i de sostenibilitat, que té a veure amb el que diu José molt bé, no? Al capdavall no ens enganyem. O sigui, la pobresa és sostenible, però els pobres no. Per tant, al capdavall, la qüestió està que si algú no contribueix com tantes altres causes de la correcció política, el problema, diguem-ne, bàsicament és que les classes populars, la gent de baix, està claríssim que no està per la labor i que tot això, bàsicament, és una mena de retòrica de classe mitja que exclou a tots aquells que no puguin estar en condicions de demostrar que hi contribueixen. O sigui, en aquest sentit, que veiem fins quin punt aquest tipus de retòriques pot ser mortal, pot ser letal en relació, per exemple, ara per ara, amb molts grups, allò que diuen vulnerables, un altre terme també interessant, que estan sent maltractats justament en nom de valors de sostenibilitat i d'ecologisme. La sostenibilitat d'aquí i per què? Però José té raó, la sostenibilitat és la sostenibilitat del capitalisme, ja està. I es tracta essencialment de demostrar que és possible un capitalisme salvatge però respectuós amb la natura. No, res, només felicitar el José i recordar aquesta mena de variant que implica l'ús de les retòriques aquestes per dur a terme cert tipus de pràctiques excloents. I si a algú t'interessa, el llibre de la Maria Carmen es diu Les trampes de la naturaleza i està publicat per Fondo de Cultura i Flaxo. Ja està, era això. I felicitats per la xerrada del José i en general per la iniciativa del cicle, que em sembla que és fantàstica, de debò. Ja està, ala, ja m'apago. Moltes gràcies, Manel. També hi ha una altra pregunta pel José que parla del tema de la participació. Què opines del tema de la participació ciutadana, igual que has parlat de sostenibilitat i de ciutadania? Aquest sí que serà també un altre tema d'un dels seminaris, però endavant, si em pots dir alguna cosa, et pregunta en concret, com a exemple, els pressupostos participatius. I després et pregunta també si podries donar alguna idea de què es podria fer, què es podria demanar per part dels ciutadans als fòrums sobre decisions turístiques per aconseguir no tornar a l'abús i a la saturació dels centres històrics. A ver, con respecto a la primera pregunta, como tú has dicho, ¿no? Que ese sí me acuerdo que se va a tratar, el tema de la participación dentro de todo esto, ¿no? Pero yo siempre me quedo con el tema de, y además es que, joder, la historia lo demuestra una y otra vez, es muy curioso, ¿no? La participación no deja de ser, al final, una cierta colaboración. Es decir, lo que se busca con las dinámicas de participación es la anuencia por parte de los que van a ser intervenidos. En el caso de dinámicas urbanas, pues no sé, pues de un plan urbanístico o de una planificación turística o de lo que sea, el hecho de que por sentirse participantes no contesten el resultado final de la decisión, que nunca puede ser que no, es decir, que siempre tiene que ser que sí, y más o menos cercano a lo que ya estaba predispuesto. Eso son las dinámicas de participación, pero vamos, yo creo que estamos hartos de ver esos ejemplos. Lo que pasa es que es muy complicado, porque claro, no participar también significa que al final pues, se llevan ellos el gato al agua, con lo cual yo creo que hay determinadas formas de participar que pueden estar muy relacionadas a lo mejor con las protestas o con la acción directa en determinadas cuestiones que también sirven, sin dejar de lado la participación más institucional, para intentar sembrar en las decisiones finales que se llevan a cabo sobre determinados proyectos, ¿no? que se ponen en consideración desde las instituciones.
También es muy curioso, por ejemplo, y a mí me hace mucha gracia el tema de la participación, y vuelvo al tema de Barcelona porque es el que más conozco, porque siempre bueno, sobre todo este gobierno, ¿no? La participación, los comunes en el sentido de gestionar lo común, ¿no? Tal, no sé qué, pero después, por ejemplo, aparece una gente que se dedica un poco así a gestionar de forma participativa y súper implicada una plaza y montan un huerto y además puede entrar cualquiera y es un sitio muy agradable y tal, pero dice, no, esto no, porque es excluyente, ¿no? Y además aquí tenemos que hacer una plaza como tal, no sé cuánto. Es decir, que sí, que la participación viene bien, pero solamente cuando es una participación ciudadanística, ¿no? O sea, todo el mundo allí reunido en salones de centros cívicos y dándose y saludándose, buenas tardes, ¿no? Era todo el mundo con mascarilla y todo el rollo y todo con un orden y con un micrófono y con tal. Ahora, si la participación es, oye, tú, vamos a montar aquí en este solar del ayuntamiento abandonado una cosa y tal, no sé qué, para los vecinos, esto ya no mola porque esta participación no, ¿vale? Y el resto de cosas las dejo para cuando tratéis el tema de la participación. Y en cuanto a lo que dices sobre que se puede, del tema de como tal, que decías, ¿no? La gente de la asamblea, los amics del Karma, de Valencia, es que yo creo, y esto me lo han preguntado más de unas veces, el futuro está abierto. Es decir, no sabemos qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar detrás de la pandemia? Yo qué sé, yo me gustaría, si tuviera una bola de cristal, pues ya seguramente me contrataría como consultor, ya os digo, porque también es una línea de negocio, pero no sé, pero yo creo que básicamente lo que hay que hacer es organizarse, es decir, mostrar en ese tipo de foros, pero no solamente en ese tipo de foros, que la mayor cantidad de gente se muestra en contra de determinadas decisiones que están tomadas o que se van a tomar, es decir, que lo que hace falta es organización y mostrar frentes comunes en contra de determinados tipos de decisiones. Pero esos frentes comunes y esa organización que tiene que incluir cada vez a más gente para mostrar esa animadversión contra posibles decisiones, tiene que estar dentro de los foros, pero también fuera. Es decir, que eso es una cosa que nos va a costar mucho trabajo, porque además ya veníamos de un ciclo de bajada de movilización social, que es pues recuperar la calle, ¿no? Como forma de protesta, y acompasar, por un lado, las dinámicas participativas, o si queréis verlo así, de muestra de descontento en foros institucionales, con la protesta más clásica en la calle, con acciones de todo tipo que se pueden llevar a cabo y que pueden ser interesantes para mostrar el rechazo a determinados tipos de decisiones. Y eso es lo que hay que hacer. Pero además, es decir, que tampoco creo que me invento nada, que es lo clásico. Es decir, que ante una posible respuesta en algo que no nos atañe, pues organizarse. Nada, tienes un par de comentarios, no son preguntas, son, bueno, un ejemplo que pone Dolors también de este tipo de discurso y de escenificaciones y tal, de Barcelona en Comú, hace un año, una fiesta para decirnos que el amor vence al odio, para que seamos benevolentes con los LGTBI. Bueno, poner este otro ejemplo. Y luego, bueno, un comentario un poco más largo sobre el término sostenibilidad, ¿no? Espero que entre alguien, que refleja la condición paradójica del sujeto neoliberal en la que se pueden resolver los problemas a partir de un mero cambio de conciencia y ámbitos individuales, pero incapaz de incidir y transformar fenómenos y dinámicas a nivel sistémico desde la colectividad, ¿no? Como sí, en la línea Totalmente, claro, es eso. Sí, muy bien. Sí. A mí esto que dice Dolors del amor es gracioso porque justo ayer corregía los trabajos de las reseñas que os comentaba al principio del capítulo este de Garnier, de algunos alumnos, y había uno que acababa con eso, ¿no? Que decía, lo que hay que hacer es apostar por el amor. Pero así, en un trabajo académico, ¿no? Hay que apostar por el amor. Y yo pensaba, joder, ¿no? 2000 años después y todavía estamos con eso y nada, no sé, yo no veo que funcione, pero bueno, lo mismo sí, no sé, lo mismo que no hemos hecho el amor como era, o no sé, o es otro amor, o amor con H, yo qué sé tú. Pero sí, está tan imbricado, ¿no? Que incluso gente que te va a clase y que te lee un texto de Garnier, que el tío odia todo eso, pues al final te dice, sí, Garnier, tú lo que tú quieras, pero el amor es lo mejor. Igual estuvo el alumno en la fiesta esta que decía Dolors, a lo mejor. Posiblemente, o se tomaría algo, yo qué sé, o se fumaría algo, yo qué sé. Dario, adelante. Pues así, ya que estamos un poco en una charla más reducida, ¿no? que pocas intervenciones, digo, realmente la peligrosidad de este asunto
se podría extender al seminario mismo, que el seminario se volviese un seminario de OACU sostenible, un seminario de OACU que fuera como un engranaje más dentro de lo que es la acumulación de conocimiento, valorización individuales de los ponentes, de quien lo organiza y de su comunidad alrededor. La cuestión es cómo transformar o cómo romper el dispositivo de la sostenibilidad y de la, digamos, de todo lo que es la digeribilidad, ¿no? De una serie de políticas y medidas que se presentan siempre como afirmativas y inconfutables, ¿no? Son indiscutibles las reformas, digamos, del ciudadanismo tugur que puede pasar dentro de lo que es, dentro de un marco europeo, a las políticas del Green New Deal, como dices tú, de Varoufakis, a una dimensión más local que puede ser la candidatura de Barcelona en Comú en Barcelona. Entonces, yo creo que la apuesta, digamos, en porvenir es donde ahora nos enfrentamos con la crisis de este dispositivo de sostenibilidad o de discurso afirmativo, porque ya la ciudad de áreas verdes, digamos, no respira, ¿no? Porque los coches por algún lado tienen que pasar, los desalojos de los inmigrantes de la misma manera, o los desahucios de las familias, de alguna manera se tienen que reubicar, las personas que se quedan en la calle no desaparecen por arte de magia. Entonces, digamos que todo este cuestionamiento sería interesante como, digamos, si a raíz de esta conversación colectiva, ¿no? Que tenemos a nivel, digamos, seminarial, pero digamos que quiere, digamos, cuestionar un poco todo este dispositivo político, ¿no? Que no es más que la derrota de la izquierda, ¿no? La incapacidad de desdibujar una perspectiva revolucionaria pueda ser como un principio, por lo menos, para empezar a reflexionar sobre cómo moverse, ¿no? Cómo organizarse. No sé si tiene que yo que decir algo o es un comentario más general, ¿no, Darío? No, sí, era un comentario general, más que nada como para añadir un poco Vale, vale. a los temas Lo que sí me he dado cuenta tanto del seminario de hoy como de otras ocasiones es que tengo que leer a Fischer, tío. Todo el mundo lee a Fischer menos yo, me cago en la leche. Así Bueno, que es que obvio, una persona que se suicida a la hora de no ver una perspectiva, una alternativa, digamos, oh, tío, a lo que pero, se, o sea, a lo que se le, a lo que se le impone chocan bastante, ¿no? En tiempos donde las alternativas escasean, ¿no? bueno, vamos a ser un poco más... vamos a lo de la fiesta del amor que decía Dolores. Déjate de suicidios. Bueno, no sé si hi ha més preguntes. Mentrestant, José, la Dolors també recorda que el Time Out ha seleccionat a la Colau entre 50 personas que están cambiando el mundo gracias a proyectos como la Superilla. Mira, justo que antes mencionabas también la Superilla. Esto de la superilla, o sea, en algún momento alguien en serio tiene que reflexionar sobre este tema, tío. Pero no en el sentido de que sea malo en sí, porque no, yo no lo veo tampoco malo. Pero joder, es que en serio, yo ya lo he dicho alguna vez en otra charla. A mí me han venido, pero no uno ni dos, sino como 5 o 10 estudiantes a nivel europeo, alemanes y tal, flipando con el tema de la superilla. Y como yo estuve en su momento cuando se inauguró la primera, en el 2016, quiero recordar, sí, aquí la de mi barrio, la de Poblenou, estuve allí, escribí una cosa y tal, y tomé fotos y tal, y después me he dedicado a criticarla. Pues cada vez que buscan en Google Superilla Barcelona salgo yo, ¿no? Entonces vienen a verme, ¿no? Vienen a verme, entonces, oye, tú, cuéntanos esto de la superilla. Y yo, ¿pero qué superilla? Y además había un proyecto de 500 superillas, de todos allí. ¿Dónde están las 499 superillas que quedan? Y yo, que no hay superillas, ¿no? Entonces, y ahora están con todo esto otra vez, y todo el mundo viene como súper flipado con la superilla, y después llegan a la superilla y se encuentran que no hay nadie, que lo que hay allí es como... entonces, los matojos estos que aparecen en las películas del oeste que dan vueltas, ¿no? Así y tal, y se frustran porque claro, pues eso, pero claro, es que el Time Out también dijo que el Eixample Esquerra de Barcelona era el barrio más cool del mundo. O sea, el Eixample Esquerra, ya veas tú, allí al lado de la Modelo, tócate los huevos, no, venga ya, hombre. No, esto no. Todo lo que diga el Time Out, lo contrario.
Ahora ya sí, ¿no? He contestado. No sé si hi ha alguna pregunta més, algun comentari, algun altre exemple. Bueno, no sé. Hola, yo digo una cosa. Endavant, digues. Què tal? Cuidado con este, cuidado con este. Sí, sí. No, yo no digo nada. No, oye, igual que la derecha se apropia de tantos conceptos tradicionalmente asociados con la izquierda, ¿por qué no también cabe la posibilidad de apropiarse de estos conceptos ciudadanistas? No sé, el otro día pasando por la calle vi un cartel de una agrupación anarquista que se dirigía a la audiencia como ciudadanos. ¿No? Ciudadanos del barrio, vigilad con no sé qué, no sé cuánto. No sé, cabe la posibilidad de, no sé, por ejemplo, estaba pensando, el otro día leía una entrevista con Rendueles que reivindicaba la necesidad de apropiarse otra vez de la familia, del valor de la familia. No sé, ¿por qué no apropiarse también del valor de los ciudadanos? De repente salir a una manifestación a romperla y a quemar la ciudad en nombre de los ciudadanos. Por poner así un caso así medio. Mira, Inge, ahí voy a seguir con No, Sergi. Horacio, perdona, estoy hablando yo. Sí. Hostia, Espera, hostia. espera. No. Solo para tocarte un poquito. ¿Sabes qué? Ahora me callo yo. Al David Harvey, que te gusta tanto, una vez le preguntaron sobre, bueno, el uso o posible apropiación que podría haber del término muy burgués, como tú bien sabes, de derechos humanos. Y él precisamente hablaba de cómo alrededor de la idea de derechos humanos se habían movilizado bueno, una cantidad de colectivos, no en este sentido ciudadanista, sino revolucionario. Entonces, yo ahí nada más te digo, por molestarte y por dar la razón aquí al Sergi, No esperaba menos. y salir del realismo capitalista fischeriano, o sea, nos podemos apropiar de estas ideas o están ahí. Pienso, por ejemplo, en el que yo sé que a ti no te gusta tampoco muchísimo, el derecho a la ciudad de Lefebvre, pero que alguna vez Manuel lo definió como un superderecho, ¿no? Como algo que trasciende la lógica liberal, o sea, y que dentro de Lefebvre el derecho a la ciudad no entraría dentro de esta misma lógica burguesa, ¿no? Entonces también sería una apropiación, digamos, dentro de este mismo vocabulario, pero para otros fines, ¿no? ¿O tú cómo ves? Pero en el tema del derecho a la ciudad, los que se han apropiado del concepto de derecho a la ciudad y le han dado un toque ciudadanista han sido precisamente la izquierda ciudadanista. Es decir, el derecho a la ciudad de Lefebvre es un derecho a la ciudad anticapitalista. Pero precisamente porque o no se han leído el libro o no lo han entendido. No, yo creo que sí, lo han entendido muy bien. Lo que pasa es que lo muestran, bueno, un poco como lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Lo muestran como... Lo dan en términos como de superderecho, pero de superderechos de normatividad, de cómo es posible plasmar eso en la realidad, ¿no? A través de las estructuras del Estado. Claro, José, pero yo más bien te hablaba de la manera en cómo se apropia Lefebvre del lenguaje, digamos, demoliberal, para darle la vuelta y darle un matiz que, si uno se lee el libro, es evidentemente revolucionario, ¿no? Sí, entonces ahí conectando un poco con lo que decía Sergi, ¿no? En este sentido, sí, lo que pasa es que, claro, también te digo una cosa, desde que Lefebvre se apropia del concepto en el año 68 hasta que empieza a estar otra vez en boga, pasaron 40 años donde se quedó reducido a un grupo muy pequeño de gente, de intelectuales y tal, y de ahí no salía, ¿no? Entonces, yo creo que al final, mira, en esto le vamos a dar la razón un poco a los amigos de Podemos y de esta peña, es una cuestión de hegemonía. Es decir, si tú eres capaz de, como dice Sergi, coger el concepto de derechos humanos o el concepto de sostenibilidad o el concepto como decía, de ciudadano y tal, no sé qué, darle la vuelta y generar una conciencia del mismo desde una perspectiva que no es la actual, es decir, eres capaz de modificar el significado de ese significante, yo lo veo útil, ¿por qué no? De hecho, un poco, y ahora esto está grabando, tío, le estoy dando la razón a los de Podemos, pero es un poco lo que intentaron hacer en su momento. De hecho, cuando no ahora, pero la ley que presentaron, que era una ley sobre temas que no salió al final en la legislatura anterior, antes de que entraran en el gobierno, que era la ley 15 no sé qué, era precisamente el número del artículo de la Declaración de Derechos Humanos
que ponía sobre la mesa una serie de cuestiones. Y entonces, claro, ellos intentaban jugar con eso, y muy bien, porque lo proyectaban. Es más, no vamos a hablar de Podemos, venga. Anguita, que es mucho mejor que Podemos, evidentemente, ya lo decía en su momento cuando estaba el tío al frente de Izquierda Unida, es decir, que lo que había que hacer era que se cumpliera la Constitución española. Pues yo vuelvo a Podemos porque precisamente lo que hace Pablo Iglesias, o sea, cuando habla de la regulación del alquiler, usa la Constitución, ¿no? Usa a David Harvey o a Lefebvre, ¿no? O sea, y estas maneras de jugar, ¿no? O sea, la táctica, la estrategia. Pero yo creo que hay determinados elementos que son muy difíciles de resignificar, si quieres verlo así. Yo no sé si hasta qué punto el de ciudadanía es posible, pero hay otros que son muy complicados. Es como la bandera española, ¿de quién resignifica eso? O el Valle de los Caídos, no sé. Es decir, que sí, que es verdad que se puede hacer, que nos podemos apropiar del término y darle la vuelta, pero que va a depender después del cañón que tengamos para proyectar ese nuevo significante sobre la opinión pública y hacerlo transformador en ese sentido. Hola, buenas tardes. Soy Sonsoles, no sé si me oís, si me veis. Me he colado aquí en este seminario. No, muy bien. Porque, bueno, a través de las redes, y me surge una reflexión sobre lo que estáis hablando. Quizá es que invertimos desde la izquierda, social, política, cultural, invertimos mucho tiempo a lo mejor en tratar el significante y no hablamos del significado y de los hechos que acompañan al significado, ¿no? Esto que estáis diciendo, que se cumpla la Constitución, evidentemente, si lo dejamos ahí, queda muy bien, ¿no? Y efectivamente ya lo decía Anguita hace muchos años. Pero cuando materialmente vamos a cómo se cumple el derecho al trabajo, a la vivienda, etcétera, etcétera, eso se queda bastante vacío, incluso cuando quienes lo defienden políticamente tienen herramientas, tienen el BOE y tienen el gobierno. Y me lleva a pensar que quizá en estos días hay que incorporar un nuevo concepto a ese léxico ciudadanista, o parece que estamos incorporando, o la derecha, o peor dicho, la ultraderecha, nos está haciendo incorporar un nuevo concepto al léxico ciudadanista, que es la democracia. Ahora tenemos que decir que somos demócratas frente al fascismo, ¿no? Y siempre vamos con el pie cambiado y son quizá ellos quienes nos hacen reaccionar con conceptos y con significantes, pero vacíos de significado, ¿no? Y sobre todo ahora, ¿no? En la era postfactualista que defiende y que representa gente como Vox, donde los hechos no están, no sirven para nada, la realidad no existe y nos quedamos pues en esa nube de significantes, de conceptos vacíos, como estábamos hablando, y creo que quizás debemos invertir más tiempo en el significado y en los hechos que deben acompañar para que realmente tengan sentido, ¿no? Y tengan un sentido también de subversión, como hablábamos antes, porque hay conceptos que vacíos no nos dicen nada, pero igual dotados de significado y de hecho sí pueden acompañar movimientos más revolucionarios. Hombre, yo por decir alguna cosa, yo creo que lo que pone de manifiesto esto es que realmente no podemos dar nada como por asentado. Es decir, igual que nosotros estamos proponiendo ahora resignificar el concepto de derechos humanos para darle otra perspectiva, o el del derecho a la ciudad para darle otra perspectiva, o para recuperar la primigenia que le dio Lefebvre, el otro, ¿no? el otro político, ¿no? Está haciendo lo mismo con el concepto de democracia, con lo cual al final esto lo que demuestra es que realmente esa balsa de aceite que se presentaba que eran las democracias liberales, donde había una serie de conceptos que estaban asentados y tal, pues se ha demostrado como completamente falso, ¿no? Y es una lucha continua por establecer una hegemonía incluso sobre determinados términos que se daban como por sabidos, ¿no? Yo el otro día me preguntaban, no sé por qué conversación tenía, sobre por cómo era posible que hubiera ahora mismo esa fragmentación del arco político en el Congreso Central, ¿no? El Congreso de Madrid. Y yo intentaba explicarle, era gente de fuera, que lo que ha pasado es que lo que se ha fragmentado es la sociedad, es decir, que la política, o sea, lo político, que no es autónomo para nada, es un reflejo de lo que pasa a nivel de sociedad, ¿no? Y por tanto, no vamos a volver nunca a una situación de cierta estabilidad como la que teníamos hace, no sé, 10 años o 15 años, en un turnismo de dos partidos más o menos de centro izquierda y de centro derecha que se iban tal, no sé qué, porque realmente la sociedad entonces no es la sociedad de ahora. Entonces, esto que ha venido y que se llama, no sé, el multipartidismo o lo que sea,
ha venido para quedarse y nos lleva a eso, nos lleva a que estemos continuamente a una sociedad donde continuamente vamos a tener que estar luchando por incluso apropiarnos o por asentar en tierra los términos que hasta este momento hemos dado, porque esa realidad sobre la que se crearon esos términos no existe. O sea, ya no hay más una sociedad, o sea, incluso los propios derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, eso también hay que decirlo, los derechos humanos se crearon después de la Segunda Guerra Mundial en un concepto, en un momento de gran consenso general sobre que eso no tenía que volver a ocurrir, que además se ha abierto una perspectiva de crecimiento de cara al futuro, había también un bloque del este que era un contra, digamos, poder, por decirlo así, o una amenaza constante al orden liberal, tal no sé cuánto. Los derechos humanos dejan de ser eso en cuanto ocurre, en cuanto cae la Unión Soviética. Es que yo recuerdo a María Dolores de Cospedal diciendo que la que defendía los derechos humanos era el Partido Popular, porque no sé qué coño hacía, porque habían hecho una reforma laboral que precarizaba el trabajo, toma ya, o sea que cualquier cosa era posible. Pero es verdad, es decir, es que lo que no tenemos que olvidarnos es que estamos, pues que esto se coge todo con palillos y que hay que estar continuamente luchando por mantener un determinado concepto en un determinado sitio, porque si no se lo van a llevar los otros. O al revés, o emprenderla a nosotros para recuperar conceptos que nos puedan decir, que nos puedan aportar algo, precisamente. Para eso depende mucho de la posibilidad que tengas tú de establecer, pues eso, ¿no? De crear hegemonía en la opinión pública, que sean después lo suficientemente poderosos como para volver también a transformar o permitir transformar la realidad desde lo material, a lo mejor, no lo sé. Pero sí, claro, es que es así. Guille, no sé si hay más palabras o... No, por ahora no hay nada nuevo en el chat. No Perfecto. sé si algú més vol dir qualsevol cosa. Si no, ja anirem tancant, però això, repeteixo un cop més, qui vulgui, encara tenim uns minuts, però bueno, si no, doncs, més que suficient. Mil gràcies, José, i a tots els que han estat per aquí fins al final. I res, ja està. Ens veiem a la següent sessió, que serà amb el Franco Berardi sobre lo comú, també una cosa molt relacionada amb aquest lèxic ciutadanista sobre lo comú, i que serà l'11 de maig, però bueno, ja circularà el cartell com aquestes vegades. I aquesta d'avui, doncs això, d'aquí uns dies estarà penjada al canal de YouTube. Gràcies, José, un cop més i gràcies a tothom. Muy bien, chicos, pues nada, gracias a vosotros por la invitación y espero que os haya sido interesante. Y por supuesto, puño levantado como el compañero. A tope. Con la COPE, no, sin la COPE. Gracias, Horacio, también. Adiós. Chao. Adéu. Adéu, Marta. Marta. Adiós. Adéu.